El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya estamos aquí en otra emisión del programa correcto, Vivir con Sentido. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, estoy en la ciencia de Luis Adame, y hoy estamos ahí con toda la actitud como se necesita. Y aquí en la cabina, como usted sabe, siempre ahí mi tocayo, hombre, que usted ya lo conoce, es de casa, Luis de Mauleón, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido tocayo, pues efectivamente participando en este gratísimo espacio, en este programa que semana a semana, todos los martes, pues tenía como objeto, ¿verdad?, el presentarle a nuestro público todos esos temas, todos esos contenidos para enriquecer la vida, para darle sentido a la existencia, para superar los problemas, para que las adversidades pues no nos pesaran, en fin, pero pues les tenemos una mala noticia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pues yo lo veo con todo el optimismo, mi querido tocayo. Bueno, hay Fíjate que ser optimistas, claro. Que afortunadamente todo el proyecto de Vivir con Sentido nos han presentado una oferta de trabajo. Tenemos un proyecto importante y hablamos con el licenciado Laris sobre esta situación y veíamos la posibilidad de que estuviéramos tal vez faltando un poquito, cositas de ese tipo, y llegaron más bien a la idea de dar por terminado, cerrar el ciclo que tenemos en Vivir con Sentido, y hoy es el último programa que tenemos aquí en 620, pero con todo el optimismo y con todo el agradecimiento, sobre todo sí, con la gente que nos ha estado escuchando. Claro que sí, pues me da mucho gusto que así lo veas, porque en efecto, ¿verdad? La vida es como las estaciones, a veces hay lluvia, a veces sale el sol, pero no por eso pues el universo detiene su marcha, no por eso la Tierra deja de girar. Y bueno, pues en ese aspecto, por supuesto, si bien es cierto, nos entristece que esta sea la última emisión de este programa Vivir con Sentido, esa sea, por así decirlo, la mala noticia. La parte positiva, como bien lo señalas, ¿verdad?, es que se vienen proyectos muy interesantes, hay otras ofertas pues muy significativas para que este espacio pues continúe con esa calidad, con esa entrega, así es que hay que mirarlo así, hay que capitalizar siempre las cosas, obtener de ellas lo mejor que nos ofrece. Y en ese aspecto, pues, ¿qué te parece si pues platicamos, recordamos, rememoramos algunos de los capítulos, algunos de los episodios que tuvimos a lo largo de todo este ciclo para el mejor auditorio de la radio en México, el que escucha Radio 620? Tuvimos un desfile, ¿verdad?, de invitados verdaderamente impresionante. Llegamos a tener psicoanalistas, tuvimos médicos, tuvimos profesores, tuvimos psicólogos, tuvimos especialistas, personas que, bueno, estuvieron siempre muy puntuales para poder dar su plática, su testimonio, su experiencia, para de alguna manera dejarnos esa semilla que nos permita ser mejores seres humanos en el futuro. Sí, definitivamente. Mira, yo pienso que hemos tenido muchísimas cosas que nos han enorgullecido, y yo siento que el número uno es precisamente este eslogan que el mismo público nos regaló cuando se dio cuenta que Vivir con Sentido era un taller radiofónico de desarrollo humano. Así es. Y al describirlo así, pues fue definitivamente por todas las cuestiones positivas que obtenía de este programa. Y te voy a decir una cosa, tocayo, yo estoy convencido de que el éxito que hemos tenido con este programa se fomentó, se fundó, se armó, no por no por los temas que traemos aquí, no por los tipos de conceptos o los problemas que veníamos nosotros aquí resolviendo, sino por la calidad de la gente que martes a martes, programa a programa, se congregaba con nosotros y se ponía con nosotros. La calidad de invitados que nosotros teníamos, gente totalmente profesional, entregada a su trabajo, gente que pues toda su vida, en muchos de esos casos, o gracias a las grandes experiencias que tenían, formaron un enriquecedor, ¿cómo poderlo decir?, instrumentación así, para poder claro, ayudar a toda la gente, y eso hizo la gente que venía con nosotros que este programa fuera el éxito que es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo vuelvo a reiterar, creo que el desfile de personalidades, de grandes hombres, mujeres que nos estuvieron acompañando martes a martes fue espectacular, todos ellos, además en sus profesiones, en sus actividades muy exitosos.
Tuvimos incluso autores de libros, tuvimos por supuesto pues a personas que se dedican a hacer ponencias, a médicos que bueno pues a nivel de consultorio están tratando diferentes problemáticas que presentan sus pacientes. Entonces, de hecho, no solamente pues eran personas de una calidad moral impecable, sino que además en sus actividades, repito, en sus profesiones, en su área profesional, pues muy reconocidos, muy exitosos, ¿verdad? Todos ellos contaban con redes sociales, todos ellos tenían vínculos para que nuestro público los pudiera contactar posteriormente. Eso pues avalaba y garantizaba que todo lo que se había estado hablando en el curso de la emisión, bueno, pues podía tener una repercusión y trascendencia posteriores. Eso creo que le dio a este programa una credibilidad, una seriedad que hacía que fuera pues ya uno de los pilares de nuestra programación. La gente como que lo esperaba cada martes, ¿verdad? Con especial interés. Claro que sí, definitivamente, y sobre todo con el panel, hombre, tan padre que se armó. Yo creo que en primer lugar, y a mí me gustaría muchísimo agradecer a mis compañeros de trabajo, por supuesto al director y jefe de nosotros, Luis Adame, que puso todo su empeño, que puso todo su talento y sobre todo toda su sabiduría. Yo siempre lo he dicho, la sabiduría de Luis Adame es totalmente apreciable, y yo le agradezco muchísimo la oportunidad que nos dio y la confianza que tuvo en mí en formar parte de este proyecto y formar parte de este panel. Un hombre con una visión y con una proyección tremenda. Yo le estoy muy agradecido, le mando un afectuoso saludo, ahí donde está ahorita pasándosela bien, está Qué bueno, ¿no? Está ahí a todo dar. Y ahí le mando yo un saludo grandísimo, un gran agradecimiento para él. Por supuesto, a Ana Paula Jiménez, una profesional en todo el sentido. Yo le aprendí muchísimo también en todo este tiempo que estuvimos aquí. Estuvimos participando, dio varios programas con varios temas bastante interesantes. Ella está pasando ahorita por unos momentos difíciles a cuestión de la salud de su padre. Yo le envío un abrazo afectuoso y un abrazo cariñoso con la mejor de las vibras para ella. Y vamos a decir que fue todo un placer el poder ser compañeros en este panel. Y mi estimado Luis, pues, no, muchísimas gracias. Créeme que eres de casa también, hombre, todo un experto en comunicación. Pues créeme que me siento también muy agradecido con Luis Adame, con todos ustedes por el apoyo, por la confianza que me brindaron, ¿verdad?, para poder participar en estas emisiones. Desde aquella en la que realmente participé como invitado, la recuerdo con mucho cariño, la recuerdo, por supuesto, con mucho agrado, cuando Luis Adame me invitó para platicar justamente del aniversario que se venía en unos días en ese momento, de la llamada Revolución Mexicana, si recordarás, mi querido tocayo. Bueno. Y pues yo se lo dije con toda la confianza del mundo. Él tuvo en ese sentido, pues esa buena voluntad de depositar su mejor fe en mí. Le dije que, bueno, de entrada, al ser porfirista, pues sí tendría yo que defender un poco más al señor general don Porfirio Díaz, que para la historia oficial y para la llamada revolución, pues es el villano, ¿verdad? Y además uno de los villanos favoritos. Y pues me dio mucho gusto que él, entendiendo que no todo lo que se escribe a nivel oficial a veces es cierto, que hay intereses, que hay de alguna manera situaciones que se van formando porque los grupos de poder así lo consideran pertinente para sus causas particulares y personales, pues no todo lo que hemos aprendido en la escuela es correcto. Entonces el poder dar una visión diferente, claro, con respeto, con bases, con fundamentación, con bibliografía, como lo traté de dar en esa ocasión, creo que hizo de esa emisión algo pues muy apreciado. Obviamente he estado revisando los contenidos posteriores, los comentarios que de pronto nos puede subir la gente, y créeme que en un alto porcentaje la aceptación que tuvo el programa fue muy buena, muy positiva. Entonces pues eso es una de las experiencias más gratas que a nivel personal, a título personal, yo me llevo de este programa, esa posibilidad que tuve de realizar esa defensa. Sí, me acuerdo que fue muy buena, y una de las cosas principalmente del programa es esa capacidad de poder romper paradigmas. Claro. Esa poder de estar abiertos a la actualidad, estar al día por día. Y sí, cómo no, me acuerdo ahí que estuvimos platicando precisamente sobre la Revolución Mexicana y todo esto, lo que pasó, y algunas cuestiones históricas que hablamos ahí al respecto, y cómo los pudimos ir a embonar. ¿Sabes qué? También cuando hablamos, y eso también fue contigo, del Día de Muertos. Ah, claro, sí, porque a raíz del éxito que tuvo, esa participación, pues tuvimos la posibilidad de estar en otras emisiones, entre ellas la del Día de Muertos. Y bueno, pues créeme que a raíz de pues ese maravilloso momento que pudimos compartir, de la respuesta que tuvo el auditorio, de los contenidos que tratamos de proponer, creo que eso contribuyó en gran medida para que posteriormente yo los estuviera acompañando en otras emisiones futuras,
también con ese interés. Obviamente, pues tú me proporcionabas los temas, yo investigaba un poco también sobre el invitado y creo que teníamos diálogos muy enriquecedores, por lo menos yo todos los recuerdo con mucho cariño, con nuestros invitados, con las personas que venían, porque podíamos platicar, como tú lo dijiste en muchos programas, más allá de que fuera algo académico o estrictamente solemne, se convertía en una charla de amigos, en una plática muy, muy constructiva, porque podíamos aportar elementos y obviamente el invitado, que era la figura principal, pues remarcaba con sus puntos concretos aquello que nosotros estábamos diciendo. Sí, definitivamente. Yo tengo recuerdos muy bonitos de gente muy importante que vino con nosotros, que estuvo aquí trabajando y que nos enseñó muchísimo y que nos participó de muchas cosas. Yo me acuerdo, mira, por ejemplo, tuvimos gente de la categoría de Cuca Valero, por ejemplo. Cuca Valero fue de nuestras principales, de nuestras primeras invitadas, sin más no recuerdo, de hecho creo que fue la primera invitada que tuvimos, esta Cuca Valero, hace ya más de 2 años. Ella es la directora de la casa de Víctor Frank, y ella vino a hablar precisamente sobre sentido de vida, y vamos, es toda una institución en México hablando de esta línea de Víctor Frank, tanatóloga ella, y fue una gran personalidad, vino 2, 3 ocasiones con nosotros, y fue enriquecedor escucharla, ¿no? Ver totalmente de acuerdo, creo que fue de las primeras invitadas, como bien lo dices, y además con ese contenido. Yo también, por ejemplo, recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, las 2 participaciones en las que nos acompañó Carla Valencia. También una chica, si nos escucha en estos momentos, bueno, le mandamos un abrazo muy grande, un beso, la queremos muchísimo. Joven, además pero talentosa. Es una persona muy joven, pero muy talentosa, con gran capacidad, con gran conocimiento incluso de su área. Tuvimos oportunidad de participar en 2 ocasiones, las 2 fueron excelentes, así es que Carlita, créeme que siempre para este programa pues tendrás un lugar muy importante, siempre te recordaremos con mucho cariño, porque además, bueno, pues era evidente que no solamente era platicar de un tema, sino que además ella le ponía pues ese entusiasmo, esa pasión que le caracteriza, y creo que el diálogo también fue muy enriquecedor. Sí, esto estuvo genial ahí con esa Carla, te digo, muy bien. Estuvimos hablando también sobre adicciones. En adicciones vinieron varias personas, entre ellas sobresale Vanessa Adame. Ella vino en un par de ocasiones también aquí para hablarnos sobre las adicciones. Y me acuerdo que una de las cosas que más me gustó es que con ella aprendí que la adicción es un síntoma de otra cosa. Nos hablaba mucho de que muchas gentes, sobre todo en el manejo de alcohol, drogas, comida, etcétera, manejaban la adicción como si la adicción fuera el problema. Dice, no, la adicción no es el problema, es el síntoma de otro problema. Por supuesto, que hay. claro. Y eso yo pienso que es una aportación importantísima, porque entonces la gente, al detectar esta parte, se da cuenta que aquel familiar, aquel amigo con el que está, aquel compañero, aquel padre, aquel hermano que está en esta cuestión de la adicción, no es un problema, sino que tiene un problema. Y esa diferencia hace que nosotros podamos trabajar con ella, y cosas como este tipo son las que aprendimos con Vanessa Adame, de que también le mandamos un afectuoso saludo, un abrazo y todos mis respetos y todo nuestro cariño por todas las veces que estuvo aquí con nosotros enseñándonos y que nos permitió aprender con ella todo este tipo de cuestiones en relación de las adicciones. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por ese concepto que tú bien has traído a colación, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la adicción es el problema, muchas veces pensamos que el adicto de suyo ya es un ser despreciable, que no tiene absolutamente ningún derecho en la vida, que nada más se la pasa entorpeciendo las cosas que realiza, y no nos damos cuenta que de entrada la adicción no es el problema, sino el síntoma de un problema, que puede ser el dolor, que puede ser la soledad, que puede ser a lo mejor alguna frustración, alguna situación no resuelta en la vida. Y lo más importante, ¿verdad? Que el adicto, bueno, como cualquier ser humano, tiene todo el derecho y el potencial para rehabilitarse, para descubrir cuál es la causa interna de su problema, para tratar de construir y reconstruir. Y bueno, pues eso obviamente va a convertirse en algo muy positivo para él y para las personas que le rodean. Pero es importante que la gente que se quiera despedir, que quiera dejar algún mensaje para Luis Adame, para ti, para mí, para el equipo, lo pueda hacer en estos momentos. Va a ser nuestra última emisión, ya explicamos por qué. Hay proyectos nuevos en los cuales este concepto, por supuesto, estará presente, y por ese motivo nuestros directivos decidieron que este espacio pues tomara ese receso. No es un adiós definitivo, creo que en la vida la palabra adiós es muy cruel, es muy radical, simplemente es una despedida, es un hasta pronto. Esperamos en algún futuro volvernos a reunir en torno a esta mesa maravillosa con estos invitados para seguir compartiendo todos estos contenidos, pero por lo
lo pronto, si alguien quiere dejarnos algún mensaje, pues creo que es bienvenido. ¿Qué te parece si damos la vía telefónica? Claro que sí. Claro que sí, pues estamos en el 55 53 46 20 con terminaciones 66 96 20, ya saben, con el prefijo 55. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, así es que bueno, pues hay que aprovechar para dejar ese mensaje. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento para Luis Adame, para Ana Paula Jiménez, para Alberto Aguilar, para Javier Llanos, para César Villafranca, para todas las personas que, bueno, a veces el público no se da cuenta que también están con nosotros, están, como diríamos en el teatro, detrás de bambalinas, pero también gracias a ellos la realización y presencia de este programa es posible. Así es, estamos con ellos. Y fíjate que estábamos ahí hablando ahorita de la gente, recordando gratos momentos, y entre ellos el psicoanalista, fíjate, hablamos de temas difíciles. Claro. Hablamos de temas difíciles. Y yo pienso que de los más difíciles es precisamente el psicoanálisis. Cuando tuvimos a Gabriel Roel, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos aquí a Gabriel Roel hablando de psicoanálisis, donde decíamos, ¿sabes qué? El psicoanálisis no se entiende, el psicoanálisis no se sabe. ¿Qué podemos hacer sobre el psicoanálisis? Pues tener una plática sobre el psicoanálisis. Y fíjate que me gustó mucho la propuesta, el discurso de Gabriel Roel, porque yo creo que nos dio una clave muy importante si recordamos esa emisión, que además la pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Claro, ahí están. Ahí sí están todos los programas, toda la colección de programas ahí están perfectamente subidos y asentados. Si lo buscan, lo encontrarán. Creo que fue muy interesante lo que él nos propuso porque nos rompió, hablando de paradigmas, esa idea convencional que tenemos que el psicólogo es un papadios, es un todólogo, es aquel médico que con una panacea nos va a curar absolutamente de todos nuestros males. Entonces creo que él fue muy sincero y lo que nos dijo, bueno, de hecho el psicoanálisis es una herramienta nada más, ¿verdad? Quien tiene que hacer el trabajo es uno mismo. Y el psicoanalista en este caso simplemente es un emisario, por así decirlo, es un consejero en el buen sentido de la palabra, es un oyente en la mayor parte de los casos, como él lo decía, para que sea la persona la que descubra qué es lo que está pasando en su interior y sea la propia persona la que construya su proceso de sanación. Y que él precisamente, o él me refiero al analista, te va acompañando y te va guiando para que tú puedas hacer eso. Claro. O sea, el chiste de ir con el análisis es precisamente que el analista pueda tener la escucha suficiente para hacer las intervenciones necesarias para que uno pueda llegar a la resolución de sus problemas. Pero esto es tremendo, o sea, es una cuestión que si uno preguntara, oye, ¿esto funciona? Decimos, funciona tanto que el psicoanálisis ha ingerido en todas las líneas psicológicas que existen actualmente. Creo que nos lo dijo Gabriel Roel, lo recordamos en ese sentido, pues por esa precisión que tuvo. A veces podría pensarse que el psicoanálisis, al fin de procedencia freudiana, pues podría ya estar en desuso, ¿verdad? Ya podría estar superado. Y no, que incluso las nuevas corrientes de psicología y de terapias en las cuales Lacan y otros personajes están imbuidos, por supuesto que no se contraponen en lo más mínimo al psicoanálisis. Vienen a ser, como él dijo, una continuación, de hecho. Lacan y otros grandes de la actualidad vienen a ser una prolongación, una continuación de las bases que Freud dejó en su momento. Exactamente, y que han podido traer unas escuelas y están al día, hoy mismo, o en este momento, se están haciendo estudios y trabajos respecto al funcionamiento de la psique en relación al análisis interno. En esa línea de psicoanalistas, vino también Heréndira Molina. Ah, claro, sí. Heréndira Molina vino también un par de ocasiones, 2, 3 ocasiones con nosotros, también tuvo mucho éxito, porque yo creo que si alguien sabe o tiene la experiencia del trabajo con los niños, es ella. Pero de niños especiales, hablábamos del déficit de atención, con ella hablamos de autismo, con ella hablamos de todo este tipo de cosas que de alguna manera les ponen etiquetas a los niños. Aquí me acuerdo que nos hizo un breve examen al aire sobre una serie de preguntas en donde nosotros teníamos que contestar si teníamos esas características o no, y resulta que sí, que todos teníamos esas características, y entonces ella nos decía, eso significa que según este test, todos podríamos tener déficit de atención. Y entonces nos habla, sigue, su idea era una especie como de, hay otra cosa atrás del déficit de atención, hay algo atrás de eso que hace que los niños, y que inclusive adultos, tengamos síntomas de como si tuviéramos el déficit.
pero no es por el déficit en sí, sino es otra cosa. Yo creo que eso es lo más importante, lo más constructivo que nos dejaron esos programas, ¿verdad? Que nos hicieron entender, nos sensibilizaran para que no pensáramos necesariamente que el tener alguno de estos problemas, por decirlo de alguna manera, alguna de estas características es necesariamente algo negativo, algo malo, sino que creo que es algo que tenemos para aprender, para ser mejores, para construir nuevamente, para replantearnos otras cosas. Lo más importante de todos estos invitados es que nos borraban esas ideas. Recuerdo incluso también en alguna ocasión que nos habló uno de nuestros invitados de la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Que bueno, pues también cuando escuchamos la palabra psiquiatra, tradicionalmente nos espantábamos, lo asociábamos con locura, lo asociábamos a lo mejor con un internado, lo asociábamos con una serie de situaciones nefastas. Y él nos decía es que todos necesitamos un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra está especializado en el cerebro, punto. No quiere decir que estés loco. Sí, el psicólogo está especializado en la mente, ¿sí? Hay una gran diferencia entre mente y entre cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el psicólogo te va a escuchar, te va a servir de alguna manera de guía, te va a apoyar, te va a crear las bases necesarias para que tú encuentres ese camino de solución a tu problema, pero de ninguna manera te va a medicar ni te va a recetar, porque además no está facultado para eso. El psiquiatra sí lo puede hacer siempre y cuando, no quiere decir que vaya a ocurrir en la mayor parte de los casos, pero siempre y cuando que tu problema lo amerite. Exacto, fíjate que ese comentario lo hizo mi gran amigo el psiquiatra Gerardo Méndez. Así es. Gerardo Méndez estuvo aquí hablándonos sobre, me acuerdo por un lado, los sueños, sobre insomnio, las dificultades para dormir y todo este tipo de cosas. Y vino también por otro tema que tenía que ver, creo que la depresión y angustia, la diferencia entre la angustia y la depresión. Y Gerardo Méndez, el que era Gerardo Méndez, decía precisamente esto. Una cosa es el cerebro, que el psiquiatra es el que puede ayudarte en la cuestión del cerebro. Si hace falta algún químico, que una irrigación sanguínea sea más lenta o más rápida, que el cerebro funcione bien. Pero una cosa es que el cerebro funcione bien y otra cosa es que la mente funcione bien. Ese sistema de pensamiento, esa forma que nosotros tenemos de construir nuestras ideas. Por supuesto. Que si eso funciona, y son cosas distintas. Y ahí es donde estaba la ambivalencia que decíamos entre el psicólogo y el psiquiatra. Correcto, totalmente. Entonces eso fue una lección muy grande que Gerardo Méndez nos dio. Creo que fue un regalo a nivel conceptual muy valioso porque pues a lo mejor a ti te pasó, tocayo. Yo confieso que a mí me llegó a ocurrir en alguna época de mi vida. Yo confundía los términos o aparentemente no le veía más que un título profesional con una palabra distinta al trabajo de un psicólogo y al de un psiquiatra. Y hoy, gracias a Gerardo Méndez, puedo decirte que entiendo ya perfectamente la diferencia, cuál es, en un momento determinado, en dónde se puede empatar su actividad profesional, en qué parte se pueden unir ambos médicos y en qué parte son diametralmente opuestos, ¿no? Y creo que ya lo entendemos correctamente. Sí, eso es una sensación sencilla. Y mira, y por ejemplo, para cuestiones de la mente, vino también con nosotros, estuvo varios programas también con nosotros, Álvaro Patricio. Álvaro Patricio, un fisiólogo, comunicador, él estuvo inclusive en varios programas de televisión y es una persona muy socorrida, escribió ahí un libro y estuvo con nosotros hablando precisamente de la felicidad. Y él decía que el hombre o el ser humano que es feliz, hace feliz a los demás. Y él ponía una cuestión que inclusive mi tocayo y yo la platicamos después de que tuvimos el programa de radio, de la importancia que en él nos había enseñado, que tenía que ver que esto con el sistema de pensamiento, que era en los primeros minutos del día, decía Álvaro Patricio, levántate en los primeros minutos del día y en ese momento toma la decisión de ser feliz. O sea, en ese momento levántate y en ese momento di, hoy voy a ser feliz. O sea, en ese momento decídelo para que en lo subsecuente día, conforme va pasando el día, pues tú ya sepas que ya tomaste esa decisión. Porque además es una clave importantísima que también nos regaló, ¿verdad, mi querido tocayo? ¿Por qué pretendemos los seres humanos o tenemos la idea equivocada que la felicidad tiene que estar en los demás antes que en nosotros mismos? En el aspecto no egoísta, por supuesto, sino en el término que él nos lo dice, de que si nosotros somos felices, nosotros nos despertamos con ese pensamiento, con esa idea motora en nuestro cerebro, vamos a irradiar eso a los demás y por consiguiente los vamos a hacer felices.
Pero si nosotros esperamos equivocadamente que sea el otro el que nos entregue, el que nos dé, el que nos haga felices, y nosotros no estamos resolviendo nuestra problemática interna, créemelo, puedes estar en las mejores condiciones del mundo, puedes tener a lo mejor todo el oro del mundo, puedes estar en el lugar más precioso del universo y no vas a sentirte a gusto. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame, y estoy aquí en la cabina con mi tocayo, Luis de Mauleón. Bueno, pues muy contentos, y acabábamos de recordar ahorita fuera de micrófonos a un escritor muy importante también, una persona muy agradable, siempre con un gran carisma, Mauricio Carrera, que nos vino a platicar de una novela que acababa de publicar, que versaba sobre el tema de la infidelidad, que se llama la novela Horas Furtivas. Y bueno, pues además de que me pareció un gran trabajo literario, porque si recordarás, nos decía Mauricio que él, para sus personajes, para nombrarlos, para ponerles su denominación en el libro, se había inspirado en muchos referentes de la cultura popular. Había sacado nombres que había tomado de películas, de series televisivas, de algunas situaciones políticas. Entonces crea un ramado muy interesante en el libro. Créeme que la lectura es muy ágil, en pocas horas devoras con avidez el contenido, pero más allá de eso, pues el tema del que nos hablaba, ¿no? Porque increíblemente, fíjate, yo creo que fue la valía del tema, increíblemente, lejos de venir con una postura censora o a denostar la infidelidad por lo que tradicionalmente se nos ha hecho creer en nuestra civilización y cultura occidental, nos venía a hablar de la parte positiva, ¿verdad? Del lado bueno que puede tener o cómo puede apoyar al ser humano para ser mejor en un momento determinado. Sí, claro que sí. Fíjate, tocayo, que te quiero comentar, y la gente que nos está escuchando, que desgraciadamente, a pesar de que existe el internet y todo esto, las cosas ya se manejan un poco diferente. Pero quiero que sepan que Mauricio Carrera, yo creo que es uno de los escritores contemporáneos más importantes que tenemos en la República Mexicana. Es un escritor que ha ganado todos los premios ganables, o sea, todos los premios que se les da a las grandes figuras del mundo literario, los ha ganado Mauricio Carrera. Es toda una personalidad, es toda un maestro en el medio de la literatura, y yo la verdad me sentí muy orgulloso de poderlo tener aquí en la cabina, y que hablábamos, inclusive hablábamos de Lacan, hablábamos de Freud. Sí, claro. O sea, una persona con una cultura general bastante sólida, bastante amplia. Pudimos hablar de muchos temas, incluso, bueno, si recordarás, porque por ahí está en YouTube el programa, lo pueden localizar de inmediato. Incluso, bueno, le preguntábamos cuál era su postura en torno a la figura también tan denostada, tan opacada por la corrección política en la que vivimos del mujeriego. Y pues también él de alguna forma salió en defensa de esa actitud ante la vida, argumentando que bueno, es una decisión personal, que cada hombre asumirá las consecuencias de ser mujeriego o no serlo, ¿verdad? Aquel que quiera ser fiel y que tenga la posibilidad de serlo y que quiera vivir dentro de un esquema monogámico, pues adelante, merece todo nuestro respeto y admiración. Pero aquella persona que también por decisión personal, más allá de lo que la corrección política diga, quiera asumir el rol de ser una persona con muchos amores, bueno, pues al final de sus días va a cosechar lo que de alguna manera estuvo sembrando, pero no somos quien para juzgar a esa persona y ponerle siempre esa etiqueta peyorativa con la que tradicionalmente el donjuanismo ha sido asumido en nuestra cultura. Efectivamente, vino con ese tema, un tema sensacional, me acuerdo que nos lo pasamos muy bien, una gran figura, y también como gran figura, fíjate, tenemos en diferentes niveles, por ejemplo, estuvimos con nosotros personas que crearon una escuela de tipo individual, o sea, así como existe, por ejemplo, el psicoanálisis, o existe la psicología sistémica, y existe la psicología conceptual, y todo ese tipo de escuelas, vinieron con nosotros personas que crearon su propia escuela. Entre ellos, Shivagan, que fue maestro, él creó la escuela de la integración emocional, de la cual Ana Paula es alumna, y se formó con él, y trajo a su maestro, y su maestro estuvo aquí con nosotros platicando, Shivagan, en donde pues nos mostró toda esta cuestión como maestro espiritual, y empezamos a hablar también de este tipo de cosas, junto con Shivagan, en personas en ese mismo sentido. Vino con nosotros, pues no que haya formado su propia escuela en el sentido de la creación intelectual, sino físicamente, él ¿cómo decirlo?
él creó una escuela de budismo, de mindfulness y todo esto, el maestro Dharmachari Upeshamati, que vino con nosotros, y también estuvimos hablando de varios temas. Estuvimos hablando sobre la muerte, estuvimos hablando sobre la espiritualidad, sobre el mindfulness, sobre todos estos temas relacionados en este sentido, y él fundó la escuela aquí en México, ¿no? En esta forma. Vino Joel Moguel. Ah, claro, sí. Joel Moguel, que hablamos de hipocresía y soledad, también con su propia escuela, derivada de los sueños. Sí. Es que yo creo que fue, repito, una gran, etapa en la cual todos estos personajes pudieron participar, nos pudieron dejar esa semilla, pudieron dejarnos ese mensaje. Creo que lo reflejábamos también con las llamadas que tenía el auditorio, siempre pendiente, siempre de alguna manera atento a lo que decíamos, porque cada emisión pues le regalaba algo. Además, si tú recordarás, y nuestro público debe de hacerlo, era fantástico terminar el programa siempre con aquello que a nosotros nos había parecido más relevante, con aquello con lo que nos quedábamos. Sí, entonces era muy interesante porque recogíamos la opinión de Ana Paula, que siempre es una opinión muy certera, muy sabia, obviamente la opinión del invitado, que era pues la pieza clave del programa en cuestión, tu opinión, la mía cuando en este caso me tocaba participar, la de Luis Adame cuando él como titular se encontraba. Entonces creo que eso formaba pues también un mosaico de opiniones con lo cual la gente se quedaba para que pudiera reflexionar. Entonces decía, mira, pues Ana Paula me propone esto, creo que fue con lo que ella se queda, Luis Adame me dice aquello, el invitado me dice otra cosa, voy a hacer un pequeño, resumen de todo eso y me voy a quedar yo a nivel personal como radioescucha con esto que me parece muy constructivo. Entonces creo que la experiencia, por donde lo veamos, tocayo, era muy enriquecedora, profundamente valiosa. Y el encuentro con estos seres humanos era increíble. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del maestro Dharmachari Upeshamati, que me acuerdo que mi tocayo le decía, oye, te puedo decir Pepe, o sea, está con el nombre ahí tan tremendo, ¿no? Pero por ejemplo, esas personalidades a mí son increíbles. Tú los conoces y, por ejemplo, en el caso de él, de esa gente que tú dices, yo quiero ser su amigo. O sea, es que tienen algo, ¿verdad? Sí, algo que jala, que atrae, un imán. Sí, que evidentemente hace que las personas se sientan atraídas por su personalidad, y al decir eso no me refiero estrictamente a lo físico, sino a aquello que a nivel intelectual y espiritual están emanando. Son personas de gran luz, personas de gran emotividad, que hace que inmediatamente te sientas, por supuesto, atrapado en esa burbuja, en esa magia, y tiendas a seguirlos, porque además son verdaderos líderes, son auténticos líderes. Y creo, tocayo, estarás de acuerdo conmigo, que la desgracia más grande del mundo en el que vivimos en la actualidad, no solamente en el caso de México, sino a nivel mundial, esto sí es universal, es que ya no tenemos buenos líderes, no hay líderes. Sí, y las personas que realmente todavía tienen ese don, esa cualidad, esa posibilidad, creo que hay que detectarlas y hay que seguirlas. Exactamente, hay que seguirles ahí. Y gente, fíjate, muchos de ellos, por ejemplo, de los que vinieron, conocieron a los líderes de los que tú estás hablando, que crearon todas estas escuelas. Por ejemplo, en el caso de Cuca Valero, conoció directamente a Víctor Frank, que es el creador de la escuela, de la logoterapia y todo esto. Entonces es interesante. Y otra persona que conoció al líder fue Tere Robles. Tere Robles conoció a Milton Erickson. Milton Erickson fue la persona que creó la hipnosis moderna, la hipnosis ericksoniana. Y una de sus discípulas, Eric Robles, es la directora de la escuela de Erickson aquí en México. Estuvo aquí con nosotros y estuvimos hablando sobre hipnosis moderna, en qué consistía la hipnosis moderna, nos explicaba que ya no se tenía que perder la noción, que el paciente siempre está consciente, pero que los efectos hipnóticos son exactamente los mismos. Y vamos, estuvo participando con nosotros, sentado ahí donde tú estás. Sí, es que tuvimos, también cuando vino aquel amigo mío, que se dio la oportunidad también de visitarnos, Octavio Enciso Merlos. Recordarás que, nos platicó a partir de una experiencia personal que él tuvo cuando su hija tuvo una enfermedad aparentemente incurable, y que él en su desesperación recurrió a diferentes médicos, a psiquiatras, a profesionales, y que nadie le garantizaba absolutamente, ya no digamos la recuperación de su hija o la salud de su hija, poca gente le garantizaba incluso la vida de la pequeña.
Entonces que él en ese amor de padre, en esa desesperación, empezó a estudiar, empezó a investigar y desarrolló algo muy interesante con lo que ahora puede él ofrecer a las personas que se le acercan pues una alternativa para que puedan encontrar, a partir de descubrir tu pasado de una manera kármica o de una manera trascendente, puedes encontrar cuáles son esos errores que vienes arrastrando generacionalmente para comprenderte, para erradicarlos, y a partir de los decretos que tú haces es posible sanar. Fíjate, esos grandes ejemplos de vida, tocayo, también vinieron varias personas aquí que al enfrentarse a la vida, al enfrentarse a grandes problemas, surgieron, saltaron adelante y ellos mismos empezaron a dedicar a ayudar a otros y a salir adelante, y estuvieron aquí en ese día. Yo me acuerdo de una familia, una pareja que falleció su hijo, falleció, y ellos llegaron a tener muchos problemas. Entonces había un grupo de padres de familia que se había unido, de hijos fallecidos, y me decían que ellos llegaban y ellos sentían, pues ¿cómo no me van a regresar a mi hijo? Me voy a sentir mal. Y empezaban a tener problemas de pareja, inclusive tenían problemas de relaciones de todo tipo, y ya pensaban en divorciarse, estaba toda su vida destruida, y una ocasión decidieron ir a este grupo. Pero en lugar de ellos participar, llegó otra pareja que acababa de perder a un hijo. Y entonces ellos se acercaron con ellos y les empezaron a hablar de su propia experiencia, y les empezaron a ayudar. Y en ese momento se dieron cuenta que el poder participar con su propia experiencia ayudaba a los otros. Y a través del trabajo lograron ellos reincorporarse a la vida. Fíjate lo que estamos diciendo, tocayo, reincorporarse a la vida. Y entonces empezaron a ayudar a los demás, se aliaron al grupo, empezaron a dar los cursos, empezaron a estar dentro del grupo, lo empezaron a fomentar hasta que se convirtieron en los líderes del mismo grupo. Sí, es que como tú bien lo dices, y este ejemplo de este matrimonio o de Octavio Enciso, pues es una prueba palpable. A veces tienes que pasar por una mala experiencia, a veces tienes que vivir en la vida un factor adverso para que, fíjate cómo el universo es matemáticamente perfecto y exacto, para que eso detone en ti alguna cualidad, alguna característica que te permita ayudar a tus semejantes. O bien encontrar elementos que a lo mejor no se habían contemplado o que la medicina oficial no tenía todavía en mente, y que permite que la persona pueda llegar a recuperarse de un trance difícil. Entonces creo que todo esto es muy valioso. Nos dimos cuenta también por algún programa que lo llegamos a comentar, que en la vida nada es casual. Nosotros pensamos que las cosas pasan porque, bueno, pues a lo mejor fue una coincidencia, tenía que ocurrir, a lo mejor fue un azar del destino, etcétera, etcétera. ¿Cuántas frases, cuántos lugares comunes no utilizamos para ubicar estos fenómenos que de pronto aparecen en nuestra existencia? Pero cuando caemos en la cuenta que todo está matemáticamente calculado por ese ser supremo, por esa mente divina, como tú quieras decirlo, por esa deidad, por ese ser superior, es cuando nos percatamos que pues formamos parte de un plan. Y en ese plan somos una pieza, somos de alguna manera un elemento como en un rompecabezas que va a permitir que el gran todo termine de armarse. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en el programa correcto, Vivir con Sentido. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame, y estoy en cabina con mi querido Luis de Mauleón. Y bueno, pues estamos ahí en el último segmento del último programa que vamos a tener el día de hoy, y pues con un poco de nostalgia, ¿no? O sea, está siempre así, claro, que pega esto, sí. Pero con toda la actitud como tenemos que estar ante todas estas cuestiones. Hemos hablado de lo enriquecedor que ha sido esta experiencia, no nada más por los temas que hemos abordado, que hemos hablado de depresión, hemos hablado de ansiedad, de angustia, de felicidad, hemos hablado de amistad, hemos hablado de gratitud, hemos hablado de muchísimas cosas, hipnosis. ¿Sabes qué? Hablamos de vidas pasadas. Vino con nosotros Rafael Peregrina para estar hablando sobre vidas pasadas. Estuvimos hablando, pues caray, hasta de enfermedades. Hablamos de gastritis. Vino Bernardo Carranza, el doctor Bernardo, para hablar de las cuestiones de gastritis. Estuvimos hablando de colitis, cuestiones
psicológicas, nerviosas, que nos daban este tipo de enfermedades, y abarcamos todos estos temas para crear el desarrollo humano. Sí, el resultado indudablemente fue satisfactorio, creo que se quedó en la memoria de nuestro público. Además ahora, ¿verdad? Gracias a César Villafranca que nos apoya para que todo esto se comparte exitosamente, es posible tener todas estas emisiones en YouTube, en las redes sociales, es posible consultar esos programas, a lo mejor hubo alguno que se nos pasó o a lo mejor no lo terminamos de capturar perfectamente, bueno, lo podemos buscar las veces que queramos para que de alguna manera el mensaje llegue perfectamente, se queden con ese contenido que se compartió. Creo que es una de las grandes maravillas de los tiempos que nos ha tocado vivir, el poder tener estos recursos, este tipo de apoyos tecnológicos para que, bueno, pues lo que antes a lo mejor no era tan fácil, o tenías que grabar el programa en un cassette, o tenías que esperarte a que lo volvieran a pasar, pues ahora es tan sencillo como buscarlo y localizarlo en una red social. Sí, te vas a YouTube, buscas Vivir con Sentido, y ahí tenemos todos los programas, desde el programa 1 hasta el programa de hoy, lo vamos a tener ahí en las redes, por si alguien ahí lo quiere ver. Claro que sí. Oye, tocayo, fíjate que nos han estado haciendo algunas llamadas, vamos a decir ahí algunas cuestiones. Habló Alfonso Bermúdez. Dice, viva don Porfirio. Un saludo y agradecimiento a todos. Pues qué emoción escuchar esos conceptos, ¿verdad? Créeme que pues me llena de alegría, me llena de emoción que este amigo Alfonso Bermúdez pues tenga esa percepción y que comparta ese ideal que nos embarga, ¿verdad? Claro que sí. Mira, esta María Teresa Quirós nos dice, tristeza que se despidan porque le servía mucho. Lo escuchaba con la libreta para tomar notas. Pues caray, María Teresa, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Fíjate que ese es principalmente el motor que hizo que Vivir con Sentido estuviera tanto tiempo al aire y que estuviéramos trabajando con tantas ganas y pudiéramos estar aquí cada 8 días a formar esto que ustedes mismos pusieron como el taller radiofónico de desarrollo humano. Muchísimas gracias, María Teresa, y pues vamos a estar ahí al pendiente, tenemos ahí varios proyectos. Como decían ahí en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Nancy Saldaña nos dice, mi esposo falleció hace poco por COVID y tengo muchas situaciones sin concluir con él. Principalmente que no me pude despedir. ¿Qué puedo hacer? ¿Pueden compartir sus contactos para comunicarme con los especialistas del programa? Claro que sí, Nancy. Bueno, mira, yo te voy a pasar pues los míos, yo no tengo los de... O solamente que quiera visitarnos en YouTube y seguramente alguno de los especialistas que tenemos está dando su teléfono, sus líneas de contacto, ¿verdad? Claro que sí. Ana Paula está en Facebook, está Ana Paula Jiménez, terapeuta. Ana Paula Jiménez, terapeuta, me parece, está ahí en Facebook, lo puedes encontrar ahí. Luis Adame también está en Facebook, también está como Luis Adame. Tu servidor está como Luis Felipe Díaz Barriga, también en Facebook, tengo una fanpage, Luis Felipe Díaz Barriga, y ahí a los tres los puedes contactar vía mensaje, con contacto, y con todo gusto nos vamos a poner por ahí. Por lo que nos dices de lo de tu esposo, pues vamos, es una pérdida, y toda pérdida conlleva un duelo, y todo duelo duele. El duelo es un proceso que tenemos que aprender a superar, y efectivamente se me hace muy bien que si tú consideras que para poder superar este duelo necesitas la ayuda de un profesional, con todo gusto estamos ahí para servirte. Si nos puedes ahí buscar y contactar, Nancy, con todo gusto lo hacemos. Quiero que sepas que ahorita en estos momentos muchísima gente está pasando por la misma situación y todos estamos consternados por estas cuestiones que pasan. Los ciclos hay que saberlos cerrar, pero vamos, las pérdidas son definitivamente dolorosas y no podemos evitar el dolor que nos conlleva. Yo creo que es algo, desafortunadamente, pues parte de nuestra vida, ¿verdad? Es un complemento incluso que nosotros tenemos en algún momento de nuestra existencia que enfrentar, pero cuando tenemos además esa convicción, o en el caso de los creyentes, que bueno, también es un mensaje que le podemos dejar en caso de que ella sea creyente. En el caso de los creyentes, pues creo que el consuelo que queda es que algún día te vas a reencontrar con ese ser, ¿verdad? En otro plano,
Eso hace que la partida, si bien es muy dolorosa, pues nos aporte ese pequeño rayito de luz, esa esperanza que nos hará pensar o nos dejará la tranquilidad de que algún día los volveremos a ver. Sin duda. María Trinidad Arellano dice: a mí me gustaba mucho Vivir con Sentido y qué bueno que nos pusieron este programa en pandemia. Nos sirvió mucho escucharlo cada 8 días. Muchísimas gracias, María Trinidad. Fíjate que efectivamente Vivir con Sentido fue un compañero que nos sirvió a todos para poder pues sobrellevar, vivir. Aprendimos juntos esto de la pandemia. Nadie esperaba esta situación de la pandemia. Estamos viendo ahí los casos del COVID, las faltas que hubo en COVID, los fallecimientos, las enfermedades, el distanciamiento, el aislamiento, y hablamos mucho sobre el COVID. Trajimos especialistas aquí precisamente sobre COVID. Hablábamos de las situaciones psicológicas que esto repercutía en nosotros, las situaciones emocionales, hablamos de la enfermedad en sí, trajimos especialistas en este sentido, y créeme que todos aprendimos juntos. Fue algo nuevo para todos, pero todos nos enfocamos en salir adelante, y creo que fue una herramienta importantísima para podernos llevar de la mano y poder salir de esta situación, que todavía ya estamos, dicen por ahí, en la recta final, me parece, pero... Bueno, de hecho ahorita que está mencionando el tema de la pandemia, si nuestro público lo recuerda, y si no, nuevamente, la invitación para que nos visiten en YouTube. ¿Recuerdas, tocayo, que nuestro programa con el que cerramos el año pasado, la última emisión del 2020, que además tú y yo tuvimos la oportunidad de realizar, justamente dedicamos a eso, el recuento de los daños? Y en esa emisión, bueno, pues tratamos de proponer algunas herramientas, algunos puntos para que la gente, que además acababa de salir de la parte más cruel, más dolorosa, más difícil de este proceso, pues los aplicara para este año 2021, que mira, ya estamos casi llegando a la mitad. Así es que bueno, en ese programa de fin de año, de diciembre de 2020, hablamos del recuento de los daños, hablamos de la pandemia y cuál es la lección o parte positiva que podíamos sacar de ella. Así es. Pues bueno, Vivir con Sentido termina hoy y yo me quedo con un gran agradecimiento y una gran satisfacción para todos. Mi querido César Villafranca, muchísimas gracias por el tiempo que estuvimos con nosotros. Mi querido Jovenazo, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por todo el tiempo que estuvimos, todo el apoyo. Tocayo, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. A todo el equipo, a Luis Adame, a Ana Paula, a nuestros compañeros, a ti, a nuestros invitados y a todas las personas en general, al maravilloso público de Radio 620 que semana a semana estuvo presente con nosotros. Especialmente para nuestro público, yo le quiero agradecer muchísimo toda la atención que tuvo para con nosotros. Les quiero agradecer también a los directores del programa que nos dieron la oportunidad de estar aquí, al licenciado Araris, a Luis Adame, que tuvo el entusiasmo para poder hacer esto, a Ana Paula Jiménez, que tuvo todo su conocimiento y todas sus aportaciones para estar aquí. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Y quiero que se sepa, hay que vivir con sentido. Muy buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con Sentido. Vivir con Sentido. Un programa que te apapacha.